Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Laura Aliaga y en este video vamos a trabajar con conceptos de la unidad 2, de la unidad de geometría. Particularmente vamos a trabajar con los polígonos y cuáles son, digamos, sus clasificaciones, sus características y también con el área y perímetro de algunos polígonos. Bien, para empezar, nosotros vamos a definir lo que es un polígono. Decimos que un polígono es primero una figura geométrica plana que está delimitada por una línea poligonal cerrada y simple, que una línea poligonal es una sucesión finita de segmentos de recta que son consecutivos, tales que cada segmento interseca al siguiente en un único punto. Ese punto nosotros le vamos a llamar vértice del polígono. En cada vértice van a incidir exactamente dos segmentos y esa línea no se interseca a sí misma. Porque no todas las figuras que tienen líneas rectas, digamos, son polígonos. ¿Sí? Entonces hay que por ahí revisar eso. De acuerdo a la cantidad de lados que tenga el polígono, va a haber una clasificación. Entonces, si tienen 3 lados, vamos a hablar de triángulos; si tienen 4 lados, de cuadriláteros; 5 lados, pentágonos; 6 lados, hexágonos; heptágonos, octógonos; y ya por ahí polígonos de mayor cantidad de lados, se dice un polígono de 15 lados, 12 lados, etcétera, ¿sí? Nosotros en particular acá vamos a trabajar con los triángulos y los cuadriláteros. A su vez, cada polígono tiene ángulos interiores y ángulos exteriores. Los ángulos interiores son aquellos que están formados por 2 lados consecutivos y cuyo vértice es un vértice del polígono. A continuación, nosotros vamos a ver en particular los ángulos interiores y vamos a trabajar con los ángulos interiores de los triángulos y también con los ángulos interiores de los cuadriláteros, ¿sí? En forma particular. Bien, primero vamos a empezar a definir lo que es un triángulo. Si bien es una de las figuras más utilizadas, no solo en la matemática escolar, sino en la vida cotidiana, porque en realidad el triángulo es la única figura rígida, o sea, la única figura que no se deforma. Es por eso que cuando nosotros vemos, por ejemplo, una repisa, vemos que tiene unas ménsulas que tienen forma triangular, porque eso permite darle estabilidad, por ejemplo, a las repisas. O si nosotros vemos un techo, ¿no? O sea, las formas que tienen la forma de las estructuras de hierro, siempre, digamos, todo lo que tenga triángulos permite que esa estructura sea mucho más rígida, ¿no? Por esto de que los triángulos son la única figura rígida. Bueno, en construcciones se usa muchísimo. Por ejemplo, incluso si nosotros tenemos que poner un tablón sobre una mesa, fíjense ustedes que los caballetes que nosotros utilizamos también tienen forma triangular. ¿Por qué? Porque de esa manera, digamos, se mantiene la rigidez de la estructura, ¿sí? Bien, un triángulo, como dijimos, es un polígono que tiene 3 lados, tiene 3 vértices, 3 ángulos interiores y 3 exteriores. Estos serían como las características particulares. Ya vamos a ver que en general tiene 3 elementos de todos, o sea, todo triángulo tiene 3 alturas, 3 mediatrices, 3 bisectrices interiores y demás. Nosotros vamos a hablar siempre acá de ángulos interiores y exteriores. Los ángulos interiores, como ustedes ven, están formados por los lados. Por ejemplo, en este caso, los lados del triángulo van a ser segmentos. En este caso van a ser el segmento AB, el segmento BC y el segmento AC. Otra forma de llamar los lados generalmente es con alguna letra minúscula, así como denotábamos los segmentos, ¿sí? Los vértices del triángulo son, como dijimos recién, los puntos que tienen en común los lados del triángulo, ¿sí? En este caso los vértices van a ser el vértice A, B y C. Generalmente vamos a usar letras mayúsculas imprentas, ¿sí? Y tiene los ángulos interiores y exteriores. Los ángulos interiores son los que están en la parte interior del triángulo, ¿sí? Y, por ejemplo, si yo quisiera decir acá quiénes son los ángulos interiores, recuerden que los ángulos nosotros los podíamos denotar con letras griegas o lo podíamos denotar también con las 3 letras que formaban, digamos, un punto en un lado del ángulo, el vértice y el otro punto. Entonces, por ejemplo, el ángulo alfa
es lo mismo que decir el ángulo BAC, ¿sí? Que sería este ángulo que nosotros tenemos acá, el ángulo que está en rojo. A su vez, solamente cuando trabajamos con los polígonos también podemos notar el ángulo A, o sea, lo que vamos a decir acá es que es el ángulo que está en el vértice A, ¿sí? Eso solamente lo podemos hacer o la notación es únicamente cuando trabajamos con un polígono, ¿no? Entonces, la letra griega, la forma que teníamos de notar un ángulo con el punto que estaba en el medio como el vértice de ese ángulo. Y en el caso de los polígonos podemos solamente denotarlo con el punto que corresponde al vértice, en este caso el vértice A. ¿Sí? Si nosotros decimos, bueno, el ángulo beta es lo mismo que el ángulo ABC. Y por último, si bien acá no tiene este nombre, le podemos poner tita. ¿Sí? Podemos decir que el ángulo tita es el ángulo BCA. ¿Sí? Fíjense que estos ángulos están al interior del triángulo, ¿sí? Por ejemplo, este que está acá. Y después nosotros vamos a tener ángulos exteriores, ¿sí? El ángulo exterior va a estar formado por, eh, también digamos, pues en este caso está formado por el lado BC y por la prolongación de alguno de los otros lados, ¿no? O sea, este ángulo es la prolongación del lado AC y el lado BC. Si yo quisiera, digamos, encontrar el ángulo exterior al ángulo beta, ¿sí? Tengo que prolongar una de los lados, en este caso el lado AB, y este ángulo que yo tengo acá sería el ángulo exterior. Esto sería ángulo exterior al ángulo beta, ¿sí? Fíjense que yo podría acá prolongar el lado AB o podría prolongar el lado BC. En realidad, cualquiera de los dos se puede considerar ángulo exterior porque lo que va a suceder, esperen que lo vamos a acomodar un poquito. Si nosotros recordamos, los ángulos opuestos por el vértice eran iguales. Entonces, cualquiera de los dos ángulos que yo termine obteniendo al prolongar una u otra de las semirrectas, me va a quedar con la misma medida, ¿sí? Una cosa importante es que el ángulo interior junto con el ángulo interior son adyacentes, ¿sí? Y son suplementarios. Ahora sí, fíjense, si yo prolongo esto, podría decir que este también es ángulo exterior, ¿no? Entonces, no importa cuál de las dos prolongaciones de las líneas, de las rectas, digamos, que yo prolongue, siempre el ángulo va a ser el mismo, ¿sí? Fíjense que estos dos ángulos son opuestos por el vértice. Lo mismo si yo quisiera el ángulo exterior al ángulo A, bueno, podría prolongar este lado, ¿sí? O sea, el lado AC y este ángulo que tengo acá va a ser el ángulo exterior al ángulo A, ¿sí? Fíjense, este ángulo junto, que ahora casi no se ve, con el ángulo alfa, que es este que teníamos acá, ¿sí? Me van a quedar, los dos son suplementarios y fíjense que el ángulo A es adyacente a alfa, ¿sí? Entonces, nosotros así podemos encontrar los ángulos exteriores y los ángulos interiores de un triángulo. Ahora vamos a hacer una tarea para poder ver qué pasa con los ángulos interiores de un triángulo, ¿sí? Antes de eso vamos a recordar algunas de las propiedades de los triángulos. Una de las propiedades tiene que ver con las medidas que pueden tener. O sea, dados tres segmentos, no siempre es posible encontrar un triángulo con esos tres segmentos, ¿sí? Para poder formar un triángulo dados tres segmentos cualesquiera, lo que necesitamos es que uno de los lados sea menor que la suma de los otros dos y que sea más grande que la diferencia, o sea, más grande que la resta. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos tres segmentos, uno de 10 centímetros, uno de 5 centímetros y uno de 4 centímetros y queremos formar un triángulo, no será posible, ya que si nosotros sumamos 10 más 5, esto no me da mayor a 4 centímetros. Esto que nosotros tenemos tiene que poder cumplirse. Fíjense, incluso si yo pongo el segmento de 4 centímetros más el de 5 centímetros, no hay forma, si ustedes visualizan acá, en esto que nosotros tenemos, no hay forma de que estos dos segmentos se unan, ¿sí? Para poder llegar a formar el triángulo. Fíjense que esto lo que tendría que suceder
es que tendría que ser mayor a 10, ¿no? En este caso, esto no se cumple, por lo tanto, no es posible formar un triángulo. Entonces, en todo triángulo, uno de los lados tiene que ser más pequeño que la suma de los otros dos y tiene que ser mayor que la diferencia, ¿sí? En el caso 2, si nosotros tenemos tres lados de 10, 8 y 6 centímetros, estas condiciones se cumplen, ¿no? O sea, uno de los lados es menor que la suma de los otros dos y tiene que ser más grande que la diferencia, ¿sí? Entonces ahí nosotros podemos construir un triángulo. Bien, yo les voy a pedir ahora que ustedes tomen una hoja de papel y que construyan, o sea, que escriban, que armen un triángulo cualquiera, el que a ustedes se les dé la gana, ¿sí? O sea, armen un triángulo cualquiera y van a marcar o van a pintar en el papel, ¿sí? Los ángulos interiores de ese triángulo que nosotros tenemos. Me fue. ¿Sí? ¿Pueden hacer eso? Cuando lo tengan, me avisan y vamos entonces a seguir. Necesitan una tijera también para poder trabajar con esto. Construyan un triángulo. Yo construí este, pero construyan el que se les dé la gana, ¿sí? El triángulo que ustedes quieran. Si tienen ahí a mano una tijera, van a recortar este triángulo que ustedes acaban de construir. Acuérdense de pintar los ángulos interiores, obviamente, ¿sí? Y una vez que lo tengan, entonces van a recortar cada uno de los ángulos. Entonces, ¿por qué lo hemos pintado? Para ver qué pasa cuando yo junto o sumo todos los ángulos interiores de un triángulo. ¿Sí? Si lo tienen, me avisan y seguimos. ¿Lo tienen? Una vez que recortaron todos esos lados, esos ángulos interiores, perdón, lo que van a hacer es, así como lo van a pegar uno a continuación de otro, ¿sí? O sea, van a poner el primero de los ángulos, van a poner el otro ángulo y van a poner el otro. Y la pregunta es, ¿cuánto me da la suma de los ángulos interiores del triángulo? Si lo hicieron, me dicen cuánto les da la suma de los ángulos interiores del triángulo. ¿Pudieron hacerlo? Acaban escribiendo en el chat 180. Por eso les decía que independientemente del triángulo que yo elija, cuando yo pongo un ángulo a continuación de otro, me tiene que quedar un ángulo de 180 grados, ¿sí? Esto quiere decir que no importa el tipo de triángulo que yo esté construyendo,
la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. Esta actividad es bastante linda incluso para hacer en clase, o sea, en el aula, porque es una manera práctica y una manera en la que yo también puedo ir construyendo este conocimiento a partir de hacerlo. Esto uno lo puede probar con este triángulo, con triángulos que sean más grandes, más chicos, que tengan distintas medidas, con triángulos, rectángulos, obtusángulos. Con cualquiera siempre va a suceder lo mismo. Cuando yo recorto los ángulos interiores y los pego uno a continuación de otro, lo que voy a terminar obteniendo es un ángulo de 180 grados. Y eso nos lleva entonces a la siguiente propiedad, que es que en todo triángulo la suma de los ángulos interiores es igual a 180 grados. No importa el tipo de triángulo que sea, eso se cumple siempre, ¿sí? Entonces, lo que acabamos de hacer es una parte bastante práctica como para poder ir construyendo o ir deduciendo esta propiedad. Otra propiedad nos indica que en todo triángulo el ángulo exterior es igual a la suma de los otros dos interiores no adyacentes, ¿sí? Porque fíjense una cosa, si yo tomo este ángulo que tengo acá, que le voy a llamar el ángulo C, o le habíamos llamado tita este, ¿sí? ¿Qué es lo que va a suceder? Cuando yo hago alfa más beta más tita, ¿sí? Esto me tiene que dar igual a 180 grados por la propiedad que vimos anteriormente, ¿sí? Y a su vez, el ángulo X, que es exterior a tita, ¿sí? O sea, si yo hago la suma de X más tita, esto me tiene que dar también igual a 180 grados. Quiere decir que entonces, si yo estoy sumando alfa más beta más tita me da 180 y X más tita me da igual a 180, lo que está sucediendo es que el ángulo X tiene que ser igual a ¿quién? Al ángulo alfa más el ángulo beta. Por eso, en todo triángulo, un ángulo exterior tiene que ser igual a la suma de los otros dos no adyacentes. Por ejemplo, si yo ahora trabajara con el ángulo A, ¿no? Si yo extiendo esto y este ángulo que yo tengo acá, lo voy a pintar, este ángulo que yo tengo acá, le voy a llamar el ángulo phi. Fíjense, phi es el ángulo exterior a alfa. ¿Y a quién tiene que ser igual? Bueno, tiene que ser igual a la suma de los otros dos interiores que no son adyacentes a él. Como alfa es el ángulo adyacente, entonces phi va a ser la suma de quién? Del ángulo beta más el ángulo tita. ¿Sí? Así uno puede resolver lo mismo si yo trabajara con el ángulo exterior de beta. ¿Sí? Por ejemplo, si yo continúo esta recta y acá tengo el ángulo exterior a beta, ¿sí? Al cual yo le puedo llamar pi. Entonces yo digo, el ángulo pi tiene que ser igual a ¿quién? A la suma de los otros dos interiores que no son adyacentes. Como beta es el ángulo adyacente a él, entonces esto va a ser la suma de ¿quién? De alfa más el ángulo tita, ¿sí? Recuerden que para cada triángulo yo tengo ángulos interiores y ángulos exteriores. Entonces, en todo triángulo, el exterior a un ángulo interior es igual a la suma de los otros dos interiores no adyacentes a él. ¿Sí? Bien. En todo triángulo, al lado mayor se opone ángulo mayor. Eso sucede siempre y al lado menor se opone ángulo menor. Es por eso que, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos con un triángulo rectángulo, fíjense, si nosotros tenemos un triángulo rectángulo, el ángulo mayor del triángulo rectángulo siempre es el ángulo recto, ¿sí? O sea, en un triángulo no puedo tener dos ángulos rectos. Acuérdense que el ángulo recto era el ángulo de 90 grados. Por eso es que la hipotenusa siempre es el lado más grande. ¿La hipotenusa quién es? Es el lado mayor, que en este caso es el que está opuesto. ¿Cómo me doy cuenta cuál es el que está opuesto? Bueno, siempre está como enfrentado, o sea, la hipotenusa está acá. Fíjense, en el triángulo que nosotros tenemos, el lado A está opuesto al ángulo alfa, ¿sí? O sea, A opuesto, opuesto al ángulo alfa, ¿no? ¿Quién es el lado que está opuesto al ángulo beta?
¿Quién es el lado que está opuesto al ángulo beta? Les pregunto a ustedes. ¿Cómo se llama el B, lado que está? ¿Cómo? C, C, porque fíjense, el que está enfrentándose a él es el lado C. Otra forma de ver esto es que el ángulo está formado por dos lados, ¿no? En el caso de beta, fíjense, está formado por este lado, que es el lado AB, y por este lado. Entonces, el lado que no lo forma el ángulo es el que es opuesto a él, ¿no? Pero por ahí a mí me es más fácil verlo como el que está enfrentado. ¿Y quién va a ser el lado opuesto al ángulo, no se ve bien acá, gamma, o sea, este de acá, ¿sí? A este ángulo, ¿quién es el lado que se le opone? B, B, beta. B, este lado. Mm. B, que es lo mismo que el lado AB. ¿Estamos de acuerdo? O sea, acuérdense que lo puedo nombrar nombrando los extremos de los vértices o en este caso le puse nombrecito con una letra minúscula. O sea, el lado AB o el lado B es opuesto a ese ángulo que yo tengo ahí, ¿sí? Entonces, en este caso, fíjense una cosa, yo veo que el lado mayor es el lado CB. Este CB es lo mismo que el lado A, ¿no? O sea, fíjense, CB y A es lo mismo. Y el ángulo mayor, ¿quién va a ser? El lado CAB o que es lo mismo, el ángulo alfa. Pongo las dos notaciones porque siempre se puede usar más de una notación, ¿sí? Entonces tengo que también yo acostumbrarme a leer el lenguaje matemático, ¿sí? Entonces en este caso puede ser CAB o puede ser también llamado el ángulo A. El lado menor, en este caso, es el lado AB, ¿sí? O es lo mismo que el lado B, ¿sí? Fíjense que acá está la letrita B. El ángulo menor va a ser ACB, que era el mismo ángulo que yo escribí acá. Siempre en todo triángulo, entonces, al lado más grande se le opone el ángulo más grande. Y al lado más chiquito o al menor se le opone el ángulo menor, el lado menor, perdón. Esto es muy interesante, ¿por qué? Porque si yo tengo, por ejemplo, un triángulo que tiene dos lados iguales, entonces también va a tener que tener dos ángulos iguales, ¿no? En este caso, cuando tienen los lados iguales, se le suele poner esta notación. Es para marcar que este lado y este tienen la misma medida. Entonces, fíjense, el ángulo opuesto a este lado y el ángulo opuesto a este lado tienen que ser iguales. ¿Se entiende? Porque si este lado mide lo mismo que este, los ángulos que se oponen también tienen que medir lo mismo, ¿sí? En este caso sería el ángulo alfa de la base es igual al otro ángulo alfa que yo tengo ahí. ¿Y qué pasaría si yo tengo los tres lados iguales? ¿Cómo tendrían que ser los ángulos? Si yo tuviera un triángulo que tiene los tres lados iguales, ¿cómo tendrían que ser los ángulos? Los ángulos interiores, ¿no? Claro, acá me ponen en el chat de 60 grados. ¿Y qué quiere decir eso? Que si la medida de los tres me da 180, los tres ángulos tienen que ser iguales. O sea, si un triángulo tiene los tres lados iguales, necesariamente sus ángulos interiores también tienen que ser iguales, ¿no? Como para ir pensando un poco cómo se van relacionando los ángulos y los lados de un triángulo. Muy bien. Obviamente van a medir 60 grados cada uno porque si la suma de los tres me tiene que dar 180, entonces cada uno tiene que medir 60 grados. Muy bien. Ahora vamos entonces a trabajar en esto de la clasificación, porque recién vimos que yo puedo tener distintas medidas para los lados, para los ángulos, y existe una clasificación de los triángulos en relación a la medida de los lados y otra que está en relación a la medida de los ángulos, ¿sí? Nosotros para poder clasificar los triángulos, lo primero que vamos a hacer es mirar según sus lados y mirar según sus ángulos. Según los lados, o sea, la medida de los lados,
Los triángulos pueden ser equiláteros si tienen los tres lados iguales, que es el ejemplo que recién pusimos, ahora vamos a ver algunos dibujos, ¿sí? Isósceles si tienen al menos dos lados iguales. Cuidado, porque acá hay una definición escolar que es incorrecta, que se suele decir, si tiene dos lados iguales y uno desigual. En realidad la definición de isósceles dice que tiene al menos dos lados iguales. No dice nada del otro lado. O sea, si tiene dos lados iguales se llama isósceles. Quiere decir que el triángulo equilátero es un caso particular del isósceles, ¿sí? Y por otro lado, tenemos el triángulo escaleno. O sea, va a ser escaleno cuando todos los lados sean diferentes. Obviamente, si el triángulo es escaleno, también los ángulos interiores van a ser todos diferentes, ¿sí? Si el triángulo es equilátero, los ángulos interiores van a ser todos iguales y si el triángulo es isósceles, va a tener al menos dos ángulos que sean iguales, ¿sí? Por otro lado, nosotros podemos definir o clasificar, perdón, los triángulos en relación a la medida de los ángulos interiores. Entonces, van a ser los triángulos acutángulos si los tres ángulos son agudos. ¿Se acuerdan cuando un ángulo era agudo? Cuando medía menos de 90 grados. Bien, entonces, si los tres ángulos miden menos de 90 grados, los tres, se va a llamar acutángulo. Si tiene uno de los ángulos que es recto, entonces se va a llamar rectángulo. Obviamente, si uno de los ángulos es recto, los otros dos tienen que medir menos de 90. ¿Por qué? Porque la suma de los tres me tiene que dar 180. ¿Estamos? Entonces, no puedo tener un triángulo con más de un ángulo recto. Y la última clasificación es que si yo tengo uno de los ángulos interiores que es obtuso, el triángulo se va a llamar obtusángulo. Entonces uno puede, digamos, transferir esta clasificación en este cuadro en el que uno dice, bueno, hay algún tipo de triángulos que existe y otro que no existe. O sea, si yo tengo triángulos escalenos acutángulos, sí los puedo tener. Fíjense que acá tengo una rayita, dos y tres, para indicar que la medida de todos esos ángulos son diferentes, ¿sí? Entonces, puedo tener un triángulo acutángulo escaleno, o sea, todos los lados van a ser distintos y todos los ángulos van a ser agudos, ¿sí? Puedo tener un triángulo rectángulo escaleno, ¿sí? En el que fíjense que el ángulo de 90 grados, no importa la posición que tenga, siempre se va a poner acá con esta forma, digamos, más recta. En este caso, este sería el ángulo que corresponde a los 90 grados, ¿sí? Y también todos tus lados pueden ser distintos, o puedo tener un escaleno obtusángulo. O sea, este ángulo que yo tengo acá, si ustedes ven, es mayor a 90 grados, ¿sí? Es un ángulo obtuso, y todos los lados que tiene son diferentes. Podría pasar también que el triángulo sea isósceles, o sea, que tenga dos lados iguales y que también sea acutángulo, o sea, todos los ángulos interiores sean iguales. En este caso, fíjense, siempre los que están opuestos, o sea, a los ángulos, a los lados que son iguales, van a ser los ángulos iguales. O sea, este ángulo de acá y este ángulo de acá van a ser los lados, los ángulos iguales. ¿Por qué? Porque son los que se oponen, ¿sí? Los que están opuestos a los lados iguales. ¿Se ve? En este caso, si yo tengo un triángulo rectángulo, también puede ser isósceles. Y fíjense, ¿quiénes serían los lados que son, los ángulos que son iguales? Este y este de acá. ¿Cuánto tendrían que medir estos ángulos que yo tengo acá? En un triángulo que sea isósceles y rectángulo. ¿Cuánto tendrían que medir? De nuevo, 45 grados. muy bien, porque si esto vale 90, la suma de estos otros dos me tiene que dar 90, o sea que este sí o sí tiene que medir 45 grados y este va a tener que medir 45 grados, ¿sí? Porque tienen que ser iguales. Bien. Y por otro lado, podría tener también un triángulo obtusángulo que sea isósceles. O sea, en este caso, de nuevo, estos angulitos que son los que están opuestos a los lados iguales, van a ser los que son iguales, ¿no? O sea, los otros dos que no sean el triángulo obtusángulo. Ahora, el triángulo equilátero solamente puede ser acutángulo, porque si los tres lados tienen que ser iguales,
no hay manera de que yo tenga tres lados iguales, perdón, tres ángulos iguales de 90 grados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el triángulo equilátero solamente puede ser un triángulo acutángulo. No puede ser rectángulo ni obtusángulo porque por esta característica que tiene la suma de los ángulos interiores, que tiene que ser igual a 180 grados, ¿sí? Entonces, si yo tengo un triángulo equilátero, estoy segura que es acutángulo y no puede ser ni rectángulo ni obtusángulo. No existe por esa condición que tienen que cumplir los ángulos interiores de los triángulos y aparte la condición de que los ángulos tienen que ser iguales, ¿sí? Entonces, ese es el caso en el que el equilátero solamente va a ser acutángulo, ¿sí? Entonces, fíjense que yo, dado un triángulo, puedo hacer esa doble clasificación según los ángulos y también según los lados, ¿sí? ¿Dudas hasta acá? ¿Vienen bien? Sí, profe. ¿Sí? Muy bien. Sí, profe, muy bien. Seguimos un poquito más entonces. Ahora vamos a ver qué pasa con los cuadriláteros, ¿sí? Los cuadriláteros son figuras que van a tener cuatro lados, cuatro vértices, cuatro ángulos interiores y cuatro ángulos exteriores. Son polígonos de cuatro lados, ¿sí? Bueno, también tienen características particulares. Acá yo con los cuadriláteros, si bien nosotros no las vamos a trabajar, pero empiezan a aparecer las diagonales, que son líneas que unen dos vértices no consecutivos, ¿sí? Y ahora vamos a ver, según cómo se comportan los lados, es la clasificación que vamos a tener, ¿no? O sea, si tenemos pares de lados paralelos, vamos a hablar de paralelogramos. Si tienen un solo par de lados paralelos y los otros no, estamos hablando de trapecios. Y si no tienen ningún par de lados paralelos, se van a llamar trapezoides, ¿sí? Y a su vez, en cada categoría existe una subdivisión que vamos a ver a continuación. Fíjense. Entonces, los cuadriláteros, si tienen dos pares de lado, esta es la clasificación que por ahí más se trabaja. Si son paralelogramos, ya tendremos que empezar a ver cómo se comportan los ángulos y los lados. O sea, si tiene cuatro lados iguales, ¿sí? Y cuatro ángulos rectos, se llama cuadrado. Si tiene cuatro lados iguales, se llama rombo. Si tiene lados iguales 2 a 2 y cuatro ángulos rectos, hablamos de un rectángulo. Que fíjense que en particular el cuadrado también es un rectángulo, ¿no? Porque tiene lados iguales 2 a 2 y cuatro ángulos rectos. Entonces, digo, algunos de estos son como casos particulares. El cuadrado es un caso particular del rectángulo, ¿sí? Si tiene lados y ángulos iguales 2 a 2, se llama romboide. Y después hay una clasificación que está en relación a los trapecios, ¿no? O sea, los trapecios pueden ser rectángulo si tiene un lado que no sea paralelo, que sea perpendicular al otro. O sea, básicamente si uno de los ángulos que yo tengo acá, de los ángulos interiores, es recto, entonces el trapecio es rectángulo, ¿sí? Fíjense que acá este y este son rectángulos. Si los lados no paralelos son iguales, o sea, ¿qué quiere decir? Si yo tengo este lado, va a ser igual a este, se llama trapecio isósceles. O sea, los lados paralelos van a ser los que están, digamos, en forma horizontal y estos dos van a ser los lados, los lados sí que son iguales, ¿sí? Y si los lados son no paralelos, son todos desiguales, entonces este se llama trapecio escaleno, ¿sí? O sea, fíjense, este siempre es paralelo a este, pero los otros son con distintas medidas, ¿sí? Entonces todos estos se van a llamar trapecio escaleno. Y los lados no son paralelos son trapezoides. Nosotros en particular no nos vamos a adentrar en esto, después ustedes sí lo van a trabajar ya cuando estén estudiando. Pero bueno, vamos ahora a hacer como un pantallazo general de la clasificación tanto de los cuadriláteros como de los triángulos como hicimos recién. Por último, nosotros vamos a trabajar con otras formas planas que son la circunferencia y el círculo. Vamos a ver cuál es la diferencia para después nosotros poder trabajar también el área y el perímetro, tanto de la circunferencia como del círculo, ¿sí? Bien, para empezar nosotros vamos a decir que la circunferencia es el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de un punto fijo llamado centro. Esto se puede ver
como cuando nosotros tomamos un punto fijo, ¿sí? Imaginemos que, o imaginen, cuando están trabajando con algún animal y yo le pongo una correa, o sea, esto sería como el radio, el punto fijo va a ser el centro, la circunferencia va a ser aquella que esté a la misma distancia. Entonces, si yo voy caminando, ¿sí? O sea, a medida que yo voy caminando, todos estos puntos, que obviamente van a estar a la misma distancia, ¿sí? Es lo que me van a formar la circunferencia, ¿sí? Lugar geométrico es un conjunto de puntos que comparte, digamos, alguna característica. Entonces, esta distancia que está desde el centro a cualquiera, porque en realidad si yo tomo esto, también va a tener la misma distancia, ¿no? Porque sería como el largo de la soga, si uno lo quiere pensar de esa manera. Esa distancia se llama radio y el punto fijo se llama centro, ¿sí? Entonces, la circunferencia en realidad, que a veces hay problemas porque se confunde con el círculo, sería el contorno del círculo, ¿no? A su vez, nosotros dentro de esa circunferencia, nosotros podemos trabajar con las definiciones de cuerda, diámetro. Entonces vamos a decir que una cuerda es un segmento que une dos puntos de ella. Acá nosotros pusimos, o sea, yo puse acá un ejemplo, voy a trabajar con esto. Fíjense, la cuerda acá va a unir dos puntos, o sea, lo que está con negro sería la circunferencia, ¿no? Entonces la cuerda une dos puntos. Yo podría tomar, por ejemplo, este punto P y este punto Q de acá, cualquiera, y si yo uno estos dos puntos, ¿sí? Esto que tengo acá, bien recto porque es un segmento, ¿sí? También es una cuerda de la circunferencia, ¿sí? O sea, une dos puntos cualquiera. Ahora, hay unas cuerdas que son especiales o particulares, que son aquellas que unen dos puntos de la circunferencia y pasan exactamente por el centro, ¿sí? Esta cuerda que une dos puntos de la circunferencia y pasa por el centro se le llama diámetro. O sea, esto que está con azul, si ustedes lo pueden observar, esto es un diámetro de la circunferencia. ¿Cuántos diámetros puedo tener en una circunferencia? Les pregunto a ustedes, ¿cuántos diámetros creen que puedo tener en una circunferencia? ¿Cuántos diámetros puedo tener en una circunferencia? Diámetro, o sea, ¿cuántas de estas yo puedo trazar? Bueno, uno podría decir, bueno, che, puedo trazar esta otra que va de acá a acá, ¿sí? Imaginemos que pasa exactamente acá por el centro. Podría trazar esta que va de acá a acá. ¿Cuántas de estos diámetros puedo trazar? ¿Cuántos diámetros puedo trazar? Muchos, profe. Puede ser mucho porque mientras pase por el centro, ¿no? 360, puede ser 360. Bien, o sea, pueden ser muchos, dijeron ahí. Otros dijeron puede ser 360. En realidad, yo puedo trazar infinitos diámetros. ¿Por qué? Acá yo tengo infinitos puntos, ¿no? Estos que yo voy marcando acá son infinitos puntos de la circunferencia. Entonces, cualquiera de estos que pase por acá y una con alguno de los puntos de acá, me va a denotar o me va a delimitar un diámetro. Por lo tanto, puedo trazar infinitos diámetros, ¿sí? Infinitos diámetros. Claro, hasta cubrir toda la superficie, ¿no? Si quisiera, por ejemplo, una de las formas de ver, digamos, el círculo es como barriendo, entre comillas, digamos, la circunferencia con los diámetros. Esa podría ser una buena forma de pensarlo, ¿sí? Pero yo tengo infinitos. Lo más importante es que el diámetro de la circunferencia, ¿sí? O sea, el diámetro, la medida del diámetro va a ser igual a dos veces el radio, porque desde el centro hasta un punto tengo un radio y desde el centro al otro es dos veces el radio. ¿Se ve? ¿Sí? O sea, esto de acá es R y esto de acá es R. Por lo tanto, el diámetro siempre es el doble del radio. ¿Sí? Bueno, uno puede calcularlo o, digamos, tomar un montón de esos valores que yo tengo. ¿Sí? Bien.
Por otro lado, nosotros tenemos el círculo. Por eso decía que hay que tener cuidado. La circunferencia es solamente el contorno y el círculo es la región plana que está limitado por la circunferencia, ¿sí? O sea, en la circunferencia no se incluyen los puntos interiores. En el círculo sí se incluyen los puntos interiores, ¿no? Es un poco la diferencia. A veces se hace un abuso del lenguaje y se habla, entre comillas, de manera como indistinta entre círculos y circunferencias, pero hay que tener cuidado porque no son la misma cosa, ¿sí? La circunferencia es el contorno y el círculo es la región del plano que está limitada por la circunferencia y que obviamente incluye a todos los puntos de este, ¿sí? O sea, hay que tener un poquito de cuidado con eso. Bien, vamos entonces ahora a ver cómo calcular el área y el perímetro. Esta es una de las, ya digamos, adentrándonos en términos de la enseñanza, es uno de los conceptos que tiene incluso mayores dificultades. ¿Por qué? Porque para calcularlos uso a veces los mismos elementos, ¿no? Vamos a ver la diferencia entre área y perímetro y vamos a ver cómo hacer el cálculo según los polígonos con los que nosotros estemos trabajando. Bien, en primer lugar tenemos que definir qué es el perímetro. El perímetro significa la medida que está alrededor, ¿no? O sea, cuando yo quiero tomar el perímetro de alguna figura cualquiera, lo que tengo que hacer es calcular cuál es la longitud del contorno de la figura con la que yo estoy trabajando, ¿no? Entonces, para cualquier polígono, lo que yo voy a hacer es sumar la longitud de los lados. Ahora, hay algunos polígonos que tienen características bastante particulares, que tienen lados que son iguales, entonces se hace una fórmula para poder hacer ese cálculo, ¿sí? Pero en realidad, si yo tomara cualquier forma y quisiera medir el perímetro, lo que tengo que hacer es medir la longitud del contorno de la figura con la que yo estoy trabajando, ¿sí? Bueno, acá aplicaciones en la vida cotidiana múltiples, o sea, siempre nosotros si queremos cercar un terreno, si queremos calcular, no sé, la cantidad de tela, a lo mejor que necesito para, qué sé yo, cercar alguna huerta o alguna cosa así, o sea, siempre usamos el perímetro sumando, digamos, todos los lados o las longitudes de la figura con la que yo voy a trabajar, ¿sí? El perímetro es una medida lineal. ¿Qué quiere decir eso? Que es una medida unidimensional. Entonces yo voy a usar las medidas que están relacionadas al metro, ¿no? Puede ser el metro algún múltiplo o submúltiplo. O sea, si yo quiero medir, no sé, la cantidad de metros para acercar un terreno, bueno, usaré los metros. Ahora, si estoy trabajando en el campo y tengo no sé cuántas hectáreas, bueno, usaré otra medida. Si yo quiero medir este, la medida que tengo para, no sé, forrar una carpeta, usaré los centímetros, qué sé yo. O sea, de acuerdo a lo que yo quiera hacer, es si voy a usar el metro, los submúltiplos, que son generalmente los centímetros, decímetros, milímetros, de acuerdo a lo que yo quiera calcular, o los múltiplos del metro, ¿sí? Pero siempre es lineal, ¿sí? Por otro lado, nosotros vamos a trabajar con el área, ¿sí? El área es una medida en la que nosotros vamos a trabajar eh, viendo, digamos, cuál es la superficie que ocupa esa figura que yo tengo, ¿no? O sea, cuando nosotros trabajamos con el área, medimos la superficie de la figura, ¿sí? Entonces acá no solamente me va a interesar saber, o no me va a importar solamente qué pasa con alrededor, sino que quiero ver cuánto es la cantidad de espacio, por decirlo de alguna forma, que ocupa una figura. El área es una medida bidimensional, ¿sí? O sea que en realidad yo para calcular el área siempre voy a usar medidas, o sea, unidades cuadradas. Centímetros cuadrados, metros cuadrados, kilómetros cuadrados, de acuerdo a lo que yo quiera calcular, ¿sí? O sea, es la cantidad de espacio que está ocupando una figura o una superficie plana en este caso, ¿sí? Fíjense, acá están las fórmulas. Vamos ahora a revisar de dónde salen o por qué, digamos, tienen esta forma que tienen, ¿sí? Bueno, en primer lugar, el cuadrado, si ustedes se acuerdan, es una figura que tiene todos los lados iguales, ¿sí?
Entonces, si el perímetro es medir la cantidad de lados, o sea, perdón, la medida del contorno que tiene el cuadrado, yo acá ¿qué voy a hacer? Voy a calcular el lado más el lado más el lado más el lado, ¿sí? Por eso que la fórmula, si se quiere, es 4 veces el lado. Ahora, para calcular el área, yo tengo que ver cuál es la superficie que ocupa. Generalmente, a partir de la medida del cuadrado, se sacan todas las otras, ¿sí? Entonces yo acá siempre voy a tener, como yo les dije, el área es bidimensional. Entonces yo tengo que ver cuánto mide de largo y cuánto de ancho o de alto, de acuerdo a cómo uno lo quiera ver. Entonces, el cuadrado mide L de largo y L de ancho. Entonces la medida es L por L, siendo L obviamente el lado del cuadrado. En este caso es lado al cuadrado, ¿sí? En el caso del rectángulo, fíjense, yo tengo dos lados que son iguales, más allá que sean paralelos, tengo los lados iguales 2 a 2. Entonces, si yo tengo que medir, o sea, si quiero calcular el perímetro, tendría que sumar acá la base más la altura, se escribe con H en este caso, más la base más la altura. No es que altura vaya con H, pero en inglés viene de ver, digamos, cuán alto es, entonces por eso la notación de altura en matemáticas se escribe con H, no es que altura va con H, altura no va con H, ¿sí? Cuidado con eso. Entonces de ahí sale que yo voy a sumar dos veces la base, ¿sí? Generalmente la base es lo que nosotros llamamos al largo y la altura al alto o al ancho, de acuerdo a la figura que yo tengo, y dos veces la altura, ¿no? Otra fórmula que pueden encontrar es dos veces la base más la altura, ¿sí? Que esto sería exactamente lo mismo que yo tengo. O sea, sumo la base más la altura y lo multiplico por 2 porque las medidas de los lados se repiten, ¿sí? Y en el caso del rectángulo, fíjense que la fórmula es base por altura. De nuevo, recuerden que esto estará. Si está en centímetros, entonces acá será centímetros cuadrados, ¿sí? O sea, acá esto será centímetro y esto será centímetros cuadrados. Si está en metros, esto será metro y esto será metro cuadrado, ¿sí? Siempre el perímetro está expresado en términos lineales y el área en metros, centímetros cuadrados, ¿sí? Siempre cuadrados. ¿Por qué? Porque cuando hago el producto de estos dos, obtengo, digamos, una medida al cuadrado, ¿sí? Ahora vamos a hacer algunos ejemplos como para revisar. Bueno, en el caso del triángulo, acá, bueno, voy a sumar el lado 1 más el lado 2 más el lado 3. Después veré qué tipo de triángulo tengo. Si yo tengo un triángulo que es equilátero, el perímetro va a ser 3 veces el lado, porque los tres lados miden lo mismo. Si tengo un triángulo que es isósceles, será 2 veces un lado más el otro lado. O sea, eso va a depender de qué tipo de triángulo tengo. Y una cosa importante acá con el triángulo, que la fórmula del área es base por altura sobre 2. ¿Quién es la altura en un triángulo? Bueno, como yo les dije recién, el triángulo tiene tres vértices, que acá les voy a poner A, B, C, ¿sí? Tres ángulos interiores, tres ángulos exteriores, y también tiene tres alturas, siempre tiene tres alturas. Lo que pasa es que a veces en la escuela nos han enseñado o han hablado de la altura del triángulo, entonces pensamos que tiene una sola, pero eso es mentira. ¿Qué quiere decir que yo quiero calcular la base por la altura? Si yo defino, por ejemplo, este lado que yo tengo AC, la altura va a ser un segmento que pase por el vértice opuesto, en este caso por B, y que sea perpendicular a la base. Quiere decir que si yo defino como altura, a ver, perdón, si yo defino como base el lado AC, ¿sí? Esperen que acá lo voy a escribir bien. Ahí está. Si yo defino como altura, como base, perdón, el lado AC, la altura, en este caso, va a ser H1, ¿no? Esta que voy a llamar H1. Pero podría pasar que yo quisiera definir otra base. Claro, entonces uno dice, ¿y de qué va a depender? Bueno, depende de los datos que yo tenga del triángulo. Si yo defino como altura el lado BC, ¿qué tendría que hacer para encontrar como base? Disculpen que estoy diciendo cualquier cosa.
Si yo defino como base el lado BC, claro, y uno dice, che, pero no está sentadito, no está acostado sobre ese lado. No importa, porque vos podés definir la base que quieras. O sea, siempre uno de los lados va a ser base. Ya no va a ser esta H que está marcada acá en el dibujo, la altura, ¿no? Bueno, la altura, ¿quién va a ser? Tiene que ser un segmento que pase por el vértice opuesto. O sea, en este caso, al lado BC, el vértice opuesto es A, y que sea perpendicular. Entonces yo tendré que trazar acá una recta, digamos, un segmento que sea perpendicular a este lado, y esa va a ser la altura que corresponde al lado BC. ¿Estamos de acuerdo? O sea, siempre para cada uno de los lados voy a tener una altura determinada. Otra opción sería que yo diga, bueno, no tengo ese dato, o ¿cómo hago para encontrar la otra altura? La otra altura sería pensar en la base como en el lado AB. Entonces, ¿la altura quién va a ser? Y va a tener que ser un segmento que sea perpendicular al lado AB y que pase por el segmento C. Entonces, si yo lo trazo, este tiene que ser perpendicular, ¿sí? Entonces, siempre que yo tenga un triángulo, voy a tener tres alturas. Ahora uno dice, ¿y por qué me da base por altura sobre 2? Bueno, porque de acuerdo al valor que yo tenga, me alcanza con conocer el valor de una base, o sea, de uno de los lados, y la altura que le corresponde a ese lado, ¿sí? La altura que le corresponde a ese lado. Si yo conozco uno de los lados del triángulo y la altura que le corresponde a ese lado, multiplico esa base por esa altura dividido 2. ¿Sí? Entonces, ahí yo tengo, de acuerdo al dato que necesite, es lo que voy a hacer. Pero siempre en todo triángulo existen tres alturas y no una, como muchas veces se enseña, que se habla de la altura. Hay tres alturas. Generalmente uno cuando trabaja con el triángulo, bueno, toma una sola para poder calcular el área, ¿sí? Pero en realidad tenemos tres. Bien. En el caso del trapecio, el perímetro también, fíjense que acá es lado 1 más lado 2 más lado 3 más lado 4. Después tendré que ver si alguno de estos lados son iguales y ahí repetirlos, o sea, en eso no hay problema. En el caso del trapecio, como nosotros tenemos dos pares de lados que son paralelos, pero que no necesariamente son iguales, se le llama a uno base menor con esta B pequeña y a otro base mayor con la B más grande. Bueno, acá es indistinto de si está arriba o abajo, no importa, o sea, voy a sumar las dos bases. ¿Quiénes van a ser las bases en el trapecio? Estos lados que son paralelos. Recuerden que en el trapecio yo voy a tener dos lados que son paralelos y otros que no lo son. Entonces, los lados que son paralelos, estos que yo marqué con azul, son los que voy a llamar base. La altura, ¿quién va a ser? Va a ser la distancia entre estas bases. O sea, fíjense que la altura es la que va a ser perpendicular a estas bases, ¿sí? Entonces sería base menor más base mayor por altura dividido 2, ¿sí? Y por último está el perímetro de la circunferencia, que es cuánto vale el contorno del círculo, ¿sí? Y esto equivale a 2pi por radio. Nosotros eso no lo vamos a demostrar, solamente vamos a usar la fórmula. Recuerden que pi es un número irracional cuya aproximación que nosotros usamos es 3,14. ¿Sí? Digo aproximación porque tiene infinitas cifras decimales no periódicas, entonces usamos esa aproximación, ¿no? Entonces, 2pi por radio, otra forma de verlo, recuerden que 2pi equivale ¿a quién? Al diámetro, entonces también el diámetro por el radio es otra forma de calcular el perímetro de la circunferencia. De nuevo, depende el dato que yo tenga, ¿sí? Y el área del círculo se calcula haciendo pi por radio al cuadrado. De nuevo, recuerden, el perímetro siempre es lineal, el área siempre está expresada en centímetros, kilómetros, milímetros o lo que fuera al cuadrado, ¿sí? Al cuadrado. Y eso ahora obviamente lo vamos a revisar y lo vamos a ver cuando trabajemos con el trabajo práctico, ¿sí? Muy bien. Entonces, hasta acá trabajamos con los polígonos y el área y el perímetro de los distintos polígonos.